¿Crees en los fantasmas? ¿En fantasmas? Preguntó Noemí sorprendida, observando a su nieto. Notó las ojeras bajo sus ojos, su mirada enrojecida y el temor palpable en su voz. Bebió un sorbo de té antes de contestar. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27 dijo. ¿Qué significa eso? Significa, querido, que los hijos de Dios solo mueren una vez. Las almas no se reencarnan ni se disuelven en la nada. Cada uno de nosotros es responsable de sus actos y la consecuencia es el cielo o el infierno. Una eternidad que no puede interrumpirse. ¿Y el purgatorio? ¿No deberían ir allí las almas perdidas? El purgatorio no es un lugar de sufrimiento, es un espacio de purificación. Allí van las almas que no han tenido la oportunidad de conocer la palabra de Dios, o aquellas que han cometido faltas menores. Una especie de sala de espera por la que todos tendremos que pasar. Pero eso lo sabes desde tu primera comunión, hijo. Sí, pero aún no me respondes. ¿Pueden los muertos, no sé, quedar atrapados aquí? Insistió el joven sin poder desprenderse del recuerdo de la mujer que había visto horas atrás flotando en el techo y de las gotas de sangre invisible que caían sobre él paralizado en la cama. Yo no permitiría semejante aberración, Román, a menos que haya un propósito para ello. ¿Por qué lo preguntas? Solo tengo curiosidad, mintió Román, bajando la mirada. Pero dime, ¿qué quieres decir con un propósito? Cuando Saúl, el rey de Israel, le pide a la bruja de Endor que invoque el espíritu del profeta Samuel para conocer su destino en la batalla contra los filisteos, este se le aparece y predice su trágica muerte. Sin embargo, el espectro no apareció por obra de la bruja ni por las artes oscuras, sino por voluntad divina. Fue Dios quien permitió su aparición para castigar a Saúl por haber practicado la nigromancia, el oscuro arte de invocar a los muertos, afirmó la mujer, tomando la mano de Román. Satanás tiene muchos rostros y numerosos aliados en este mundo, no lo olvides. Noemí no ignoraba la preocupación de su nieto. Había algo más profundo que la atormentaba y lo devoraba por dentro. No obstante, existen personas bendecidas por nuestro Señor que son capaces de resguardarnos del acecho del diablo, verdaderos ángeles que caminan entre nosotros. Conozco a alguien que podría ayudarte a disipar tus dudas y enfrentar tus temores, mi amor. Pero debes tener fe. Solo la fe puede apartar las sombras que oscurecen tu camino, dijo, llevando la mano de su nieto a sus labios para besarla. No me había dado cuenta, ya es hora de rezar el rosario con el padre Jameson. Ve y enciende la radio, hijo. Y este es uno de los capítulos contenidos en el libro del cual vamos a hablar hoy. Un libro absolutamente fascinante, entretenidísimo. Lo nuevo de Jesús Diamantino, Medium, su último libro editado por Zigzag y que muy amablemente accedió a conversar con nosotros. Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo para con los traficantes de cultura. Hola Humberto, muchas gracias por la invitación. Aquí quiero irme directamente a la idea de un libro, un thriller sobrenatural, psicológico, un tanto policial, tiene aspectos, unos tantitos donde que podemos abordar. También hablar de poner en cuenta de cómo los muertos, de cómo termina siendo este terror, poniendo en el foco de que el terror más que el terror desde los muertos, el terror que vive entre nosotros, los vivos. Aquí hablar de la idea. ¿Cómo nace Medium? Medium nace como una historia de fantasmas. Siempre quise escribir una historia de fantasmas, pero originalmente quería hacer una historia clásica, una casa embrujada, un misterio gótico detrás de, o sea, una historia de misterio gótico, pero después quise eh, romper un poco el molde de las típicas casas embrujadas, y ahí fue cuando se me ocurrió hacer
no que la medium o la figura de la medium fuera un personaje secundario, sino que fuera el protagónico, no solamente ese personaje que ayuda a los protagonistas a poder a resolver un misterio, sino que quise que estuviera en el centro. Entonces fue así como se me ocurrió la idea de la medium, y también mezclar, ¿no? La historia de terror clásica de fantasmas con el thriller de carácter investigativo o policial. ¿Cómo fue construir a los personajes? Porque también el libro toma de que se basa en hechos reales. ¿Cómo fue el proceso de investigación de este hecho real para poder adaptarlo y cerrarlo en este libro? Que son personajes quizás todos muy atormentados por A o por B motivos. Sí, claro, son personajes muy, muy atormentados, pero lo que quise hacer, primero, se me ocurrió hacer como una especie de, de aproximación a la historia del espiritismo en Chile, pero poco a poco esa historia se fue, ese objetivo eh, terminó en hacer una exploración sobre el concepto del vidente y de la medium desde la idea del sincretismo, del imaginario, ¿no? Del sincretismo de la cultura afroamericana y de qué manera, ¿cierto?, los imaginarios de la medium convergen en Chile principalmente. Entonces, por un lado, investigué sobre el desarrollo del espiritismo en Chile. Ahí hay un homenaje, algo así implícito, ¿cierto?, a Carla y Jimena Morla, que son las dos grandes espiritistas y también literarias chilenas, ¿no? Que fueron famosas por sus sesiones de espiritismo, pero por otro lado, ¿cierto? También quise explorar sobre el imaginario, ¿no? Del espiritista de la cultura latinoamericana. Entonces fue así como quise unir estas dos partes en estos personajes. Y claro, la investigación tuvo que ver con eso, ¿no? Como ahondar en el mundo de las medium, y también sobre la tradición de fantasmagórica, ¿no? Que hay en la cultura popular, pero también explorando, ¿no? La idea de los fantasmas también como víctimas, ¿no? De un asesino serial, porque y ahí también revisé mucho del true crime, revisé mucho sobre las motivaciones, o los perfiles psicológicos de los asesinos seriales. Y mi investigación se basó en eso, ¿no? Como la unión de estas dos dimensiones, la dimensión sobrenatural, ¿cierto? Por otro lado, con la existencia efectiva de asesinos seriales. Por ejemplo, el asesino de alto auspicio, Jeffrey Dahmer y toda la cultura incel, ¿no? Que ha despertado la misoginia digital, fueron cosas que me llamaron la atención para escribir mi novela. Es interesante cómo esa mirada más del medium es mucho más cercana a nosotros o en Chile solamente porque los presidentes de tiempos inmemoriales siempre han estado al lado, hombre. Siempre se me viene a la mente Jaime Galté. Sí, claro, claro, efectivamente, las medios siempre han sido como una... tú mismo leíste ahora un pasaje, ¿no? Un pasaje bíblico en donde se hace alusión, ¿cierto?, a la supuesta amenaza, ¿no? De estas brujas nigromantes, ¿no? Que eran capaces de comunicarse con los muertos. O sea, ya en la Biblia está presente esta idea de las brujas, ¿no? Que acompañan a los grandes líderes, ¿cierto? Sin ir, piensa que, por ejemplo, que en Chile, ¿no? Personajes como Arturo Prat, Benjamín Vicuña Maquena, estuvieron involucrados también en el espiritismo, ¿no? Entonces, las sesiones espiritistas, siempre ligadas a la aristocracia, a la burguesía, ¿cierto? Acá en mi novela, de alguna manera
bajo hago bajar esa concepción y ese desarrollo a personajes comunes y corrientes, ¿no? Que podemos encontrar en la vida cotidiana, como un saber alternativo, pero que está presente también en nuestra realidad cotidiana, ¿no? Quiero hablar de la construcción de los personajes. ¿Cómo fue darle alma? Porque muchos de estos personajes son todos más o menos quebrados. Vuelvo al A o B motivo. ¿Cómo fue darle alma y corazón a estos personajes? Acompañan muy bien. Son como esta banda de protagonistas corales que los juntan para resolver el crimen. Y eso es todo el spoiler que voy a hacer. Claro, mira, eh, cuando yo empecé a escribir Medium, yo no me di cuenta y esto lo digo conscientemente, ¿ah? No me di cuenta que la fuerza de estas voces corales era femenina, ¿ya? Principalmente. No pensé en mi planificación para esta novela que eso iba a ser tan importante para la historia. De hecho, la novela ha cautivado a muchas lectoras, ¿cierto? Y es porque las voces, ¿no? De estos personajes que buscan justicia, que buscan redención, que buscan también encontrar su propia identidad, parecieran, digamos, como representar también, ¿cierto? Muchas inquietudes y contradicciones contemporáneas. Yo creo que principalmente el personaje de Jade es un personaje que es una mujer trans, es un personaje, ¿cierto? Que habla mucho, ¿no? No sobre la política identitaria, no sobre las problemáticas de género, sino que habla también de la búsqueda que cada uno tiene, ¿cierto? Por encontrarnos a nosotros mismos, en donde el dolor, el sacrificio y una serie de experiencias nos hacen finalmente encontrarnos y ella encuentra, ¿no? Después de pasar por muchas cosas, ¿no? Y de afrontar sus propios miedos y de afrontar sus pérdidas, sus traumas, encuentra finalmente no solo su vocación, sino que encuentra el sentido de su existencia. Ujú. ¿Y cómo, y también, en el ejercicio también de la investigación, cómo fue hablar con mediums respecto de cómo ellas descubrieron su don para poder traer aquí a nuestros muertos? Claro, mira, gran parte de esa construcción es ficcional y no tuvo que ver mucho con la investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, el personaje principal, que es Jade, es un personaje que se fue alimentando de toda una tradición literaria sobre el imaginario, ¿no? Sobre el imaginario de las medium, ¿ya? Porque las medium están presentes en la literatura, están presentes en el cine. Entonces, Jade, no, la personalidad de Jade no nace necesariamente de una investigación, sino que nace en una construcción de personajes que va mucho más allá. Eh, entonces, si bien, cierto, yo investigué sobre las medium, me contacté con un par, ¿no? Con las que tuve más bien, cierto, sesiones, ¿no? Con medium. En realidad, más que inspirarme en esas medium, sino que me basé más en la experiencia, ¿no? Y la mayoría de las medium, ¿cierto? Nacen con un don, ¿ya? Nacen con un don. Y abrazan este don como parte también de su identidad. Y este don tiene que ver con la hipersensibilidad, ¿cierto? Con captar cosas, con entender la realidad, con ojos, ¿cierto? Que van mucho más allá, ¿cierto? De entenderlo o de explicarlo en términos lógicos, sino que de abrazar la realidad, sus componentes y distintas capas que las personas, ¿cierto?, no somos capaces de ver eh, a simple vista. Quiero hablar, quiero hablar de Román, porque Román, qué brutal, porque
es un villano muy distinto de lo que he leído en otras novelas, eh, porque es que esa es la construcción que alguna vez me hizo Carlos Pinto respecto de cómo ver el crimen. El crimen lo vas a ver en una persona la más normal que se pueda. Y Román cumple con ese tipo. Sí, sí, justamente una de las cosas más fascinantes y terroríficas al mismo tiempo de un asesino serial es la capacidad que muchos de ellos tienen para insertarse en la vida, o mejor dicho, para insertarse en la sociedad sin tener mayores dificultades para ello. ¿Ya? Son personajes muy narcisistas, son personajes tremendamente egocéntricos y son personajes que hábilmente logran disfrazar, digamos, su maldad o sus inclinaciones, sus inclinaciones perversas con una máscara, ¿cierto? Que es muy difícil identificarla. Entonces, es muy perturbador, ¿no? Saber que los asesinos seriales son capaces, ¿no? De poder convivir, digamos, con personas que pueden, no sé, por ejemplo, me refiero tanto en el ámbito laboral, tanto en las comunidades sociales, qué sé yo, son personas que pasan prácticamente desapercibidas. Y Y eso es, digamos, lo que resulta inquietante. como también ese visual de que en ese disfraz de buen ciudadano, él no ve maldad en lo que hace. Una cosa más mesiánica respecto de como yo te tengo que salvar a ti de tu miseria, bajo el concepto que sea. Claro, claro, exactamente. O sea, muchos asesinos seriales se creen, ¿no? Salvadores, ¿no? Que son especiales, que tienen una superioridad moral, por lo tanto, sus actos aborrecibles, sus actos criminales, tienen una supuesta justificación. En el caso de Román, de mi personaje, es un personaje muy terrorífico porque es un personaje que está inserto también en el sistema escolar. Entonces, él cree, ¿no? Que sus crímenes se justifican porque intenta limpiar a la sociedad desde su óptica, ¿cierto? De determinadas mujeres, ¿no? Que representan para él un peligro, ¿no? Para la sociedad. Y también es un personaje que se alimenta, ¿no? De esta misoginia digital que es la cultura incel, que la hemos visto, por ejemplo, se popularizó mucho con series como Adolescencia, ¿no? En donde hombres, ¿no? Eh, donde hombres, ¿cierto?, creen, ¿no? Que las mujeres son, o muchas mujeres que son empoderadas, que son, en el fondo representan una amenaza, ¿no? Para la sociedad. Ujú. Quiero volver a Jade porque me gusta esa dualidad que tiene porque, claro, ella tiene el don de la evidencia, pero a la vez se resiste. Como que no, que quizás al principio del libro no quiere de alguna u otra forma abrazar ese poder que tiene. Claro, no, Jade no quiere abrazar ese poder porque ella está muy marcada, no quiero dar muchos spoilers de la historia, pero ella también está muy marcada, ¿no? Por una historia familiar. Entonces, Jade es una mujer que en el momento, ¿no? En que la conocemos en la novela, es una mujer que ha alcanzado cierta estabilidad, entre comillas, ¿no? Tiene una pareja, que es Flora, que es como su cable a tierra, ¿no? Que es una persona, ¿no? Que le da todo, es prácticamente su mundo. Ella vive en una casa ocupa, ¿no? Ella ha abrazado una nueva familia con la que se cree estar segura. Y ella, cierto, ve, cierto, en este don, ¿no? Que hereda un peligro también para ella, ¿cierto? Entonces, le cuesta mucho, ¿no? Entenderlo principalmente, le cuesta mucho aceptarlo y también le cuesta mucho saber, ¿no? Que ese don
no puede, digamos, no puede hacer la vista gorda con ese don, ¿no? Tiene que aceptarlo. Y en ese proceso de aceptación es enfrentar también y aceptar que estos fantasmas que ve son fantasmas que claman justicia y que ella, ¿cierto? Inevitablemente debe hacerse parte de esta justicia. Y yo creo que en ese es un proceso que de alguna manera todos nosotros tenemos, ¿no? En algún momento de nuestras vidas. Es un proceso, ¿cierto? Que el que ella vive, un proceso de maduración, de aceptar también su propia identidad, de aceptarse con todas sus carencias y con todos sus traumas. Estamos conversando con Jesús Diamantino, autor del Medium, su último libro editado por Zigzag. Em, Quiero irme quizás también a un tema más parecido como a la banda musical que tiene, que tiene el libro, y en especial un tema en particular que es muy recurrente, sobre todo con Román, que es, y te lo digo al tiro, que es una canción, que es una canción de Mecano, que es No es muy serio este cementerio. ¿Por qué? No es serio este cementerio, perdón, ahora sí. No es serio este cementerio. ¿Por qué? Porque como tiene el libro tiene una atmósfera muy oscura, pero de pronto tenemos y los muertos aquí, y haciendo como la ronda. Me acordé del videoclip. Claro, claro. Ha llamado mucho la atención de los lectores la pista musical, ¿cierto? Que tiene el libro. Eh, y las canciones a mí me gusta mucho la música. Y yo creo que la música también otorga mucha identidad a las personas. De alguna manera somos lo que escuchamos, pero no en el sentido de que si hay personas, no en el sentido de que, no tenemos, que nosotros no nos casamos con un determinado género musical ni nada por el estilo. Incluso las personas que dicen escucho de todo, ya en esa diversidad de supuesta música, en esa supuesta diversidad, también hay mucho de la identidad de cada persona. Entonces, en el caso de esa canción de Mecano, pertenece a una pista aún más amplia, ¿cierto? De canciones que aluden a la muerte. Todas las canciones que están ahí, que están en la novela, son canciones que están aludiendo constantemente a la muerte, que están aludiendo, ¿cierto? También a la idea de la pérdida, del duelo. Y yo lo que quise hacer fue una especie de pista musical en que los lectores se sintieran muy inmersos en la idea mortuoria, en la danza de la muerte. Y en el caso, ¿cierto?, de la canción de Mecano, es una canción que a mí me gusta mucho, de chico, me gusta harto esa canción de Mecano. Y es porque es una canción que habla de la muerte, pero también de la naturalización de la muerte y de la idea de que la muerte, ¿cierto? Nuestros recuerdos, nuestros fantasmas nos acompañan constantemente y son parte de nuestra identidad. Entonces, creo que si bien en Occidente, ¿cierto? Para nosotros la muerte es una idea bien compleja porque representa la pérdida de algo, representa, ¿cierto? La tragedia de la muerte. La muerte nunca ha sido aceptada en Occidente y hasta el día de hoy, a pesar de la tecnología, a pesar de nuestros avances, a pesar, digamos, de todo, nosotros siempre intentamos alejarnos de la muerte, negarla, taparla, ¿cierto? Con un velo. El velo, por ejemplo, de los avances médicos, de la cirugía plástica, el culto al cuerpo con el deporte, los tratamientos alternativos, pero la muerte siempre, ¿cierto? Representa algo terrible. Y las canciones que están acá hablan sobre esos miedos y sobre la incapacidad que nosotros tenemos también de aceptar los duelos. Y la muerte en esa canción de Mecano a mí me gusta mucho porque si bien es bien festiva, es muy carnavalesca, es también Mecano de forma muy bella, ¿cierto? Nos muestra la muerte como una forma también de entender la vida. Funciona también como en el cine, cuando ocurre como una escena de tipo de asesinato y tiene una música característica. No sé, bajándola más como al plano más local. Alguien te mira también tenía una pista musical cuando en el momento en que el asesino sacaba corazones a punta de cuchillo.
Claro, claro. Sí, me acuerdo, ¿cierto?, de esa teleserie nocturna, y a mí las teleseries nocturnas, especialmente la de Pablo Illanes, me han influenciado harto en mi literatura, donde está Elisa también, entre otras, ¿no? Pero claro, la pista musical ayuda mucho en la narrativa, sin duda. Porque eso hace, ¿cierto?, que los lectores puedan dialogar directamente con el pensamiento y con lo que hay detrás, ¿cierto?, emocionalmente de los personajes. Las pistas musicales que aparecen ahí, por ejemplo, en el caso de Jade, son canciones que aluden directamente a su propio proceso, ¿cierto?, a su propio proceso, ¿cierto?, de identitario en el que va conociendo, ¿cierto?, su estatus de medium, ¿no? Y por otro lado, Román, todo ese rock clásico que escucha es también una herencia familiar, porque son las canciones que le gustan a su abuela y son las canciones que al mismo tiempo su abuela, ¿cierto?, escuchaba que hereda ese gusto musical también de su marido. Entonces también hay toda una construcción de la herencia de la música y de cómo la música construye identidades. Como también ese, esa represión respecto de las creencias. La abuela de Román, por ejemplo, una señora muy pequeña, muy católica, muy los muertos no te van a ir a atacar, sino por un motivo en particular. Lo leído al principio de esta conversación. ¿Cómo también funciona esa represión respecto de lo moral cuando lo pones en cuestión con un asesino serial? Claro, claro. Lo que pasa es que la moralidad de los asesinos seriales es una moralidad tremendamente distorsionada, porque no existe moral, para empezar. Por lo tanto, no quiero revelar mucho de la novela, porque son muchas capas que se van abriendo a la medida que el lector va avanzando, pero claro, tenemos al asesino, que es Román, el asesino serial, pero también nos damos cuenta que Román es una puerta, ¿cierto?, para encontrar también otros tipos de maldad, ¿no? Otras personas, ¿cierto?, que también a través de la moralidad, a través de la religión, ¿cierto?, intentan esconder su propia maldad. ¿Ya? Ujú. Yo siempre creo que no recuerdo si lo conversamos la última vez, pero hay un tema que a mí me obsesiona mucho en la literatura, o en mi literatura, quiero decir, que es la maldad y el poder. De alguna manera, ¿cierto? El poder, ¿no? Que en este caso Román lo que busca es tener poder sobre otros, ¿cierto? Y a través de una falsa moralidad imponerse ante los demás. Pero después vamos a descubrir que esa idea de poder es una idea de poder más extensiva, ¿cierto? Y ahora nosotros, por ejemplo, podemos ver que en nuestra sociedad eh, están los extremos también, ¿no? Estamos, ¿cierto?, con los extremos políticos, los extremos discursivos, que también son formas, ¿no?, de dominar. Entonces el tema de la moralidad que se tensiona, ¿cierto? Es una moralidad que se tensiona también por el influjo, ¿cierto?, de discurso, de discurso extremista, ¿cierto?, que se van colando también en nuestro diario vivir. Y yo creo que Román, ¿cierto?, está también, se apropia, ¿no?, de estos discursos para poder, ¿cierto?, justificar su criminalidad, o sea, sus actos criminales. Por ejemplo, hay algo bien interesante en los asesinos seriales, que la psicopatía o las tendencias psicopáticas pueden existir en la infancia, ¿sí? No obstante, cuando un niño con tendencias psicopáticas, ¿cierto?, se cría en un ambiente de contención, en un ambiente donde se entregan valores, estas pulsiones psicopáticas se van atenuando y se van controlando. Pero en cambio, si un psicópata está en un contexto en el que le permiten potenciar esta psicopatía, como en el caso, por ejemplo, no sé, en el caso de una dictadura, donde personas, ¿cierto?, se ven validadas y legitimadas, ¿cierto?, sus actos horribles por
supuestamente por el amor a la patria o como ocurre, ¿no? En la dictadura militar, ¿cierto? Claro, ahí tenemos, ¿cierto? A psicópatas en un contexto donde se legitiman los actos criminales. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Román, es un personaje que después vamos a descubrir que su psicopatía también ha sido potenciada por un contexto. Entonces esta falsa moral se construye, ¿cierto? Porque hay ciertos contextos extremistas en el que, ¿cierto? Se valida. Entonces, a tu juicio, no se nace, se hace el psicópata. Claro, claro, claro. Hay muchos estudios al respecto, ¿no? En donde se señala donde se señala, por ejemplo, que las conductas psicopáticas son conductas que, si bien se pueden generar en la infancia, son potenciadas en determinados contextos. Entonces, yo creo claro, que hay personas, ¿cierto?, que nacen con ciertas inclinaciones psicopáticas y que lamentablemente, ¿cierto?, en determinados contextos muy adversos, estas tendencias psicopáticas se van potenciando mucho más y es ahí donde se transforman, ¿no? En asesinos o en criminales. ¿Cómo fue el trabajo de escribir Medium respecto de tu obra en total? ¿Cómo ha sido este trabajo en particular? Claro, Medium para mí fue un desafío bastante interesante porque lo que yo quería hacer con Medium, como te decía al principio, era una historia de fantasmas, ¿ya? Y luego esta historia de fantasma yo quise darle un esqueleto o carne, cierto forma, en algo que fuera distinto. A mí me gusta mucho en mi literatura tratar siempre de incorporar elementos que ojalá sean originales. Originales en el sentido de que si bien tomo temas, ¿cierto? Que están, eh, que no son, digamos, originales en cuanto a lo temático, lo fantasmagórico, lo vampírico, en este caso la figura del asesino serial. Sí me gustan estas combinaciones reformularlos, ¿ya? Entonces yo quise reformular la, la, mm, el relato de fantasmas clásico, perdón, en una mezcla de géneros, ¿cierto? Entonces, por eso quise, en este caso, ¿cierto?, incorporar el móvil investigativo, pero desde la perspectiva, ¿cierto?, de un investigador que no fuera, digamos, el tradicional, ¿no? Que no fuera el detective que deviene de lo policial, sino que un investigador, ¿no? Que tuviera, ¿no? Una capacidad, ¿cierto?, deductiva o una capacidad, ¿cierto?, para poder ver la realidad de otra forma, que no fuera solamente una inteligencia, digamos, desbordante o extraña, sino que fuera, digamos, con una sensibilidad que fuera mucho más allá. Y te implicó trabajo equilibrar ese factor sobrenatural respecto al factor humano, como que tengan un punto de encuentro en el libro. Y de hecho, y te lo digo porque funcionan muy bien. Claro, claro, sí, lo interesante acá es que aparece, ¿cierto?, una figura investigativa, que es la figura de Jade, pero esta figura investigativa también se potencia con otros personajes que asumen, por ejemplo, hay un personaje X, ¿no?, Ujú. que asume una labor investigativa mucho más concreta, que no necesita, digamos, de una medio, sino que basta con una intuición, con hacer una investigación a través de redes sociales, de internet, que son las investigaciones que nosotros hacemos día a día también, ¿no? Para poder llegar a la identidad de un asesino. Y esto se complementa, ¿no?, con las habilidades sobrenaturales que tiene otro personaje. Entonces lo interesante aquí, en este libro, es que esta labor investigativa también se divide en muchos personajes. No es solamente el personaje de la medium, sino que hay otros personajes que rodean también a la medium y que la acompañan en esta investigación. Entonces, claro, ahí vemos que a través de distintos intereses, algunos, ¿cierto?, que tienen que ver
con carencias familiares, otros personajes que tienen que ver solamente por amor, ¿no? O por cuidar a una persona, ¿cierto? Se van a inmiscuir en esta investigación para dar finalmente o intentar descubrir al asesino, porque el asesino por su parte también, ¿cierto? Se va a ver acosado por fantasmas, por los fantasmas de sus crímenes, y él por su parte también va a tomar carta en el asunto y va a buscar a otros, ciertos personajes que van a apoyarlo, ¿ya? Para poder encubrirlo o intentar, ¿cierto? O buscar impunidad a sus crímenes. ¿Y qué sensación te deja este nuevo libro? ¿Qué sensación, cómo lo ves personalmente y cómo lo han visto los parroquianos lectores de Jesús Diamantino en redes sociales? Sí, yo creo que este libro para mí es un libro muy íntimo. Yo creo que de todos los libros de todos los libros que he escrito, me parece que esta novela es la novela más íntima. Más íntima en el sentido de que en los personajes hay mucho de Jesús Diamantino. También mezclo mucho el tema de mis propias creencias, de mis propias eh, sensibilidades. Por ejemplo, en el caso, yo siempre he dicho que soy muy escéptico, pero esta novela me obligó, ¿cierto?, a poder tensionar mi propio escepticismo, porque esta novela nace, ¿ya? O se desarrolla con un sueño que tuve, ¿cierto? Con un sueño en donde yo me encuentro con un familiar recientemente fallecido. Por lo tanto, ¿cierto? En este sueño que para mí fue muy, muy fuerte, que de hecho, el libro está dedicado a Alberto, ¿no? Quien me susurró esta historia en un sueño. Fue mi abuelo materno que había fallecido unos meses atrás y que yo en un sueño, ¿cierto? Lo veo y él, ¿cierto? Me habla y me dice cosas muy bonitas, y esto cuando yo despierto fue una especie de epifanía para poder escribir esta novela. Entonces, es una novela muy íntima en donde yo también enfrento a mi propio escepticismo, a mis propios fantasmas, por decirlo así. Entonces, esta novela para mí fue un desafío y fue también una revelación muy bonita. En los minutos que nos quedan de esta grabación, Jesús, quiero darte las gracias por el tiempo. Decirte a ti que nos estás viendo, que nos vas a escuchar, escalofriante, adictiva, rapidísima. Sobre todo eso, rapidísima, es y cliffhanger. Todo como que el libro termina arriba y sigue terminando arriba y nos tiene muy arriba, muy conectados, muy efecto maratón de Netflix, por ejemplo, porque uno no te quieres perder el siguiente capítulo, porque también los capítulos son muy breves y nos vamos metiendo en la cabeza de cada uno de estos personajes, eh, siguiendo al asesino, siguiendo el camino, como ese barranco directo al vacío en el que caen de alguna forma todos, pero y también uno es curiosito, es como que uno no cree en los fantasmas, pero de que los hay, dicen. Em, bueno, ¿qué más poder agregar, Jesús? La pantalla es tuya para que digas lo que gusta respecto a todo el libro, lo que quieras. Muchas gracias, Humberto, por la recomendación. Y claro, me sumo a tus palabras, invito a todos los lectores, a todos los seguidores de Traficantes de Cultura, para que se atrevan, ¿no? A adentrarse en el horror, en el mundo de los fantasmas, en el mundo de los asesinos seriales, a través de esta novela que, como bien dice Humberto, es una novela muy vertiginosa, muy rápida, y que también tiene un lenguaje cinematográfico y visual que a mí me gusta mucho, como es algo así como mi sello, como dicen mis lectores. Entonces, en esta novela está todo eso y más. Así que los invito a leer Medium. Medium de Jesús Diamantino, libro editado por Zigzag, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, Humberto. Que estés muy bien. Igualmente, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.